Voy a entrar a la cuenta que usamos en la Facu. Voy a achicar esto. Muy bien, voy a hacer pasar al resto. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, como su último su vecina de grado, Di Matteo Buffone Carla, fue dirigida por el licenciado Pablo Dolce, y las jurados, las docentes aquí presentes, la licenciada Mercedes Urcade y la licenciada Carolina Bosis, evaluaron el trabajo escrito y ahora van a evaluar la presentación. El título del trabajo es Evaluación y tratamiento kinésico en pacientes pediátricos con trastorno del desarrollo de la coordinación. Adelante, Carla, es tu momento. Bueno, bienvenidos, gracias a todos, primero que nada, por estar. Damos comienzo. A ver, ¿cuándo empieza? No me pasa la diapositiva. Bien, la pregunta de investigación que guió el presente trabajo fue ¿cuáles son las estrategias de intervención kinésica más empleadas para la evaluación y el tratamiento de pacientes pediátricos con trastornos del desarrollo de la coordinación? DSD por sus siglas en inglés, ¿sí? Los objetivos planteados para guiar la investigación fueron el general, analizar las herramientas de evaluación y estrategias de tratamiento kinésico para pacientes pediátricos con DSD, y los específicos consistieron en conceptuar el desarrollo típico en el niño, definir trastornos del desarrollo de la coordinación, identificar comorbilidades asociadas y antecedentes, describir el impacto del trastorno en las actividades funcionales de los niños, y por último, identificar las herramientas de evaluación y tratamiento kinésico para este trastorno. En principio, cabe destacar que tanto los términos desarrollo como desarrollo psicomotor o neurodesarrollo se van a utilizar indistintamente para referirse al proceso evolutivo, multidimensional e integral, mediante el cual el individuo va adquiriendo de forma continua y progresiva habilidades y respuestas cada vez más complejas a lo largo de toda la infancia. Respuestas relativas a la motricidad, al lenguaje, a la cognición, la interacción social y a la conducta. De todas formas, para que todo esto tenga lugar, va a depender del correcto desarrollo del sistema nervioso central, de los órganos de los sentidos, además de un entorno psicoafectivo adecuado y estable. El desarrollo del cerebro en el niño pequeño se considera un hecho muy preciso y complejo, producto de los genes, la experiencia y el entorno, es decir, de una combinación tanto de lo innato como de lo adquirido. Principalmente la vida intrauterina y el primer año de vida se consideran periodos sensibles para que el desarrollo del cerebro se dé de manera apropiada. Se van a identificar 4 etapas durante el desarrollo cerebral, etapas que no son consecutivas, sino que las mismas se van superponiendo en el caso que existiese algún agente agresor, ya sea interno o externo presente en el medio, podrían verse afectadas de manera simultánea. La primera etapa identificada es la proliferación neuronal, que ocurre en la primera mitad de la gestación y da origen a las 100.000 millones de neuronas que el cerebro posee. Después encontramos la migración neuronal, que es donde todas las neuronas se van a desplazar desde la parte más profunda del cerebro hasta la parte más externa o corteza cerebral, que ocurrirá en el segundo trimestre de embarazo, y por ejemplo, esta etapa podría verse afectada por la exposición fetal a medicamentos o el estrés materno. Una vez que la etapa de proliferación neuronal finaliza, vamos a ver que tanto el peso como el volumen del cerebro se triplican,
consecuente a la reproducción neuronal, a las millones de conexiones sinápticas y a la arborización que corresponde a la aparición de dendritas. Finalmente, el último proceso en iniciarse corresponde a la mielinización, que es donde los axones se van a recubrir de mielina para mejorar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Esta etapa particularmente ocurre cerca del nacimiento y los primeros meses de vida del niño son bastante sensibles, ya que podría haberse afectado, por ejemplo, por falta de nutrientes, anemia, estrés materno, hipotiroidismo y también la falta de una estimulación adecuada en el niño pequeño. Como podemos ver, el desarrollo del cerebro cumple una función fundamental en la primera infancia. La misma le va a otorgar al niño sus habilidades motrices, físicas, cognitivas, lingüísticas y social y emocionales básicas, las cuales le van a permitir pensar, adaptarse, resolver problemas, formar relaciones y expresar emociones. Principalmente van a sentar la base de la vida adulta. Bien, tanto el crecimiento como el desarrollo van a involucrar dos áreas fundamentales. La primera de ellas está relacionada con los hitos del neurodesarrollo, evaluados tanto en los dominios motor, cognitivo, social y lingüístico. Y el segundo corresponde al modelo ecobiológico de desarrollo, que en concreto es la interacción del medio ambiente con la biología y su influencia en el mismo. Los hitos del neurodesarrollo debemos saber que van a ocurrir dentro de una secuencia similar en la mayoría de los niños, lo que se denomina como desarrollo típico, que ocurre en el 95% de la población. En nuestro país, la Prueba Nacional de Pesquisa describe los percentiles de cumplimiento de 79 pautas de desarrollo para niños argentinos, es decir, las edades en las cuales es esperable que la adquisición de determinada pauta. Como dije anteriormente, el entorno medio ambiente también cumple un papel fundamental, es así que existen factores reguladores del desarrollo motor, como los de tipo endógeno o no modificables, donde se encuentran los factores genéticos y neurohormonales, y los de tipo exógeno o modificables, donde aparece la nutrición, el estado de salud, los factores psicológicos y factores socioeconómicos. Bien. Una vez dicho esto, podemos encontrarnos con desviaciones en el desarrollo y podemos encontrarnos con trastornos del neurodesarrollo, lo cual algunos autores los definen como el conjunto de condiciones heterogéneas que se caracterizan por el retraso o alteración en la adquisición de habilidades del desarrollo, tanto en el dominio motor como cognitivo, lingüístico o social. Además, se asocia consistentemente con dificultades conductuales, académicas y de funcionamiento adaptativo. Los mismos se presentan desde el nacimiento, pero se hacen más evidentes dentro de la primera infancia. Afectan al 15-20% de la población infantil, por lo que constituyen un motivo de consulta frecuente tanto en la niñez como en la adolescencia, y la falta de detección, diagnóstico y tratamiento de los mismos conllevan a secuelas subdiagnosticadas en la vida adulta, lo cual repercute en generar el potencial del individuo, ya sea en su vida familiar, personal o laboral. Básicamente, cuando estemos frente a un TND, vamos a notar que el dinamismo del proceso de desarrollo esperable para una edad se verá alterado. Igualmente, cabe destacar que a pesar de ser trastornos heterogéneos y también de originarse por diferentes causas, las investigaciones sugieren que existe un componente común a todos ellos que está relacionado con el desarrollo en la alteración a nivel neuronal, que repercute en el funcionamiento del sistema nervioso y afecta en la adquisición de conocimientos y también en la adaptación con el ambiente. En cuanto a su clasificación de los trastornos del neurodesarrollo, se van a basar en un conjunto de comportamientos síntomas que se encuentran y se especifican en el Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales, el DSM-5, donde encontraremos discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, trastornos del espectro autista, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje y trastornos motores, que además de los trastornos de TIC y de los movimientos estereotipados, encontraremos el trastorno del desarrollo de la coordinación. Bien, por mucho tiempo, el DSD no es algo nuevo, por mucho tiempo niños que tenían dificultades motrices y no podían asociarlo con nada, se lo solían denominar como niños con torpeza motriz o dispraxia del desarrollo. Hoy en día, el constructo de DSD surge para describir una condición de desarrollo integral en donde las deficiencias o las dificultades para ejecutar acciones motoras coordinadas no puede atribuirse a déficits neurológicos, sensoriales o cognitivos.
Es entonces que el DCD se va a definir como un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por un marcado deterioro en la adquisición del desarrollo psicomotor y en las habilidades perceptivas motoras, que no solo repercuten en el desarrollo y ejecución de la actividad motora coordinada tanto fina como gruesa, sino que también van a impactar y a repercutir negativamente en las actividades de la vida diaria, en el juego, considerando el mismo como la principal ocupación del niño dentro de la infancia, la salud física, el aprendizaje y también otros aspectos psicosociales que esta población atraviesa mientras lucha por planificarse y organizarse. En cuanto a la prevalencia, la información recopilada se basa principalmente en datos internacionales, es así que la Asociación Americana de Pediatría establece una prevalencia de entre un 5 y un 6%, con una relación de 2-1 más en varones, lo que significa que al menos hay un niño por aula o un niño entre 20 que presenta este trastorno. En comparación, la parálisis cerebral se presenta en 2 de cada 1000 niños y los trastornos de espectro autista en 1 de cada 100. Tal es así que la Sociedad Argentina de Pediatría, en una de sus últimas publicaciones, afirmó que este trastorno resulta ser más frecuente que otros. En cuanto a los factores de riesgo, en un artículo de revisión publicado en mayo de 2021, se planteó como único factor de riesgo que se asocia consistentemente con el DCD al parto prematuro, ya sea definido en términos de baja edad gestacional, menor de 32 semanas, o bajo peso al nacer, menor de 1500 gramos. Además, por supuesto, de la condición del sexo masculino, y se añade también la adquisición de una marcha independiente en el niño mayor o igual a los 15 meses de edad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a venir determinadas presentes, se van a presentar temprano en la infancia, generalmente antes de que el niño ingrese a la escuela primaria. Y el conjunto de déficit va a variar desde limitaciones muy específicas hasta el deterioro general de las habilidades, ¿sí? Vamos a encontrar, por supuesto, dificultad para ejecutar acciones motoras coordinadas, dentro de esto trastornos motores finos y gruesos. En cuanto a los trastornos motores gruesos, generalmente estos niños suelen presentar hipotonía durante los primeros 5 años de vida, resistencia de reflejos primitivos y reacciones inmaduras en el control del equilibrio. Posteriormente vamos a ver que su locomoción será brusca y poco fluida, se tropiezan y se caen frecuentemente, se chocan con los objetos, se les caen las cosas de las manos, les cuesta seguir 2 o 3 órdenes motoras seguidas, y en general, por supuesto, van a presentar poca pericia en lo que respecta a la utilización del cuerpo en forma global. En cuanto a los trastornos motores finos, generalmente se hace más evidente en cuanto a la lectoescritura, pero por supuesto van a presentar dificultades motrices en todo lo que es prensión fina, abrocharse un botón, y cosas que veremos más adelante. Todo esto conlleva deficiencias en el control postural, hipotonía, hipertonía, control distal inmaduro, equilibrio estático y dinámico deteriorado, junto con déficits en la coordinación sensoriomotora y déficits en el aprendizaje motor, lo que conlleva a dificultades para aprender nuevos movimientos, para adaptarse al cambio, y dificultades en la planificación motora. Todo esto coincide, ¿sí?, básicamente en una alteración de la propiocepción, una alteración en la programación motora y en la actividad motora secuencial. Además de los problemas propios del trastorno, se va a añadir la alta prevalencia que existe del mismo con problemas del lenguaje, dislexia, trastorno específico del aprendizaje, trastorno de lectura y sobre todo con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, presentándose en un 47-50% de las veces, que por supuesto va a determinar un peor pronóstico para esta población. Bien, en cuanto al impacto en la vida diaria del niño, en principio debemos reconocer que el involucramiento en las actividades de la vida diaria por parte del niño es un componente esencial. Las investigaciones sugieren que la participación en estas actividades durante la infancia contribuyen al desarrollo ya tanto afectivo, físico como emocional del niño. Vamos a encontrar grandes dificultades en el vestido, abrocharse un botón, subirse el cierre, ponerse una campera, atarse los cordones. En la alimentación vamos a ver siempre derramamiento de comida, de bebida, se le van a caer los cubiertos, la comida del plato va a estar más que nada desparramada en la mesa y en el suelo. Juego y esparcimiento, estos niños no pueden andar en bicicleta, no pueden jugar a la pelota, no pueden correr, no saltan, no participan con sus pares.
En cuanto a la lectoescritura, encontramos grandes problemas en el manejo del espacio, encontramos que hay una alteración en el feedback propioceptivo en cuanto al agarre del lápiz, entonces vamos a ver un trazo más grueso, desprolijo, desorganizado. Y el manejo de útiles escolares, ¿no? La regla, el lápiz, la goma, todo lo que implique la manipulación. Todas estas actividades que acabo de decir van a presentar grandes desafíos motores para estos niños y van a coincidir en el requerimiento de una adecuada planificación motora, de un control postural, de ajustes posturales necesarios, de una integración visomotriz y una integración bilateral, características que esta población carece. Todo esto va a repercutir en un bajo rendimiento académico, mayor sedentarismo, sobrepeso, obesidad. De hecho, estos niños suelen tener mayor circunferencia de cintura, bullying por parte de sus pares, baja autoestima y pobre competencia percibida. Bien, en cuanto a los criterios de diagnóstico, la Academia Europea de Discapacidad Infantil recomienda que el diagnóstico y la evaluación de DSD debe ser realizada por un equipo multidisciplinario de profesionales que estén calificados para examinar los criterios diagnósticos que se encuentran en el DSM-5. El equipo idealmente debe incluir un médico, ya sea un neurólogo, psiquiatra o pediatra infantil, junto con un terapeuta ocupacional o fisioterapeuta que estén capacitados en las herramientas de evaluación motora estandarizadas que se utilizan para este propósito. En el criterio A nos va a decir que la adquisición y ejecución de habilidades motrices coordinadas va a estar sustancialmente por debajo de lo esperado para la edad, junto con la oportunidad de aprender y usar esas habilidades. Se van a manifestar, como venimos diciendo, con torpeza, lentitud, imprecisión, y aquí generalmente se suele evaluar con las herramientas motoras estandarizadas que ya veremos a continuación. El criterio B va a decir que el déficit de las habilidades motrices del criterio A va a interferir de manera significativa y persistente con las actividades de la vida diaria, con la actividad académica, con las actividades prevocacionales y vocacionales, el ocio y el juego. El criterio C básicamente nos dice que el inicio de los síntomas ocurre dentro de un periodo temprano de desarrollo. Y por último, el criterio D va a plantear que los déficits motores no se van a poder atribuir a una discapacidad sensorial, cognitiva o neurológica. Bien, como dije, existen varias herramientas de evaluación que evalúan la motricidad, pero solo algunas pocas de ellas han sido diseñadas y probadas para evaluar DSD. Entre ellas encontramos la batería de evaluación del movimiento para niños, segunda edición, o MAC2, y la prueba de competencia motora de Bruni-Soseletsky, segunda edición, BOP2. En cuanto al MAC2, se va a dividir en 3 rangos de edad, de 3 a 6, de 7 a 10 y de 11 a 16 años. Va a evaluar la destreza motriz, habilidades con el balón y habilidades de equilibrio, tanto estático como dinámico. Tiene una duración aproximada de 30 a 40 minutos. Y además, uno de los detalles que tiene esta batería es que cuenta con una lista de verificación conductual, en donde podemos proporcionar otro tipo de datos como el tono muscular, el control postural, la velocidad de procesamiento, el nivel de atención del niño. Todos son datos que nos van a servir a la hora de diagnosticar a esta población. Como característica, un percentil menor de 5 nos va a hablar de un verdadero problema motor. Bien, en cuanto al BOP2, se aplica para individuos de 4 a 21 años de edad, cuenta con una versión larga y una versión corta, y también va a evaluar todo lo que es la precisión e integración motriz fina, la destreza motriz en general, el equilibrio, la coordinación, la velocidad, la fuerza muscular y la agilidad. Todas estas herramientas van a ser aplicadas, pueden ser aplicadas perfectamente por kinesiólogos, así que, y una característica del BOP2 es que también diferencia la evaluación para hombres y mujeres. Bien, existen cuestionarios que fueron evaluados previamente en la literatura, uno de ellos es la lista de verificación conductual del MAC2, y otro es el DSDQ, que particularmente es un cuestionario para padres de niños de 5 a 15 años de edad, que se divide en 15 ítems, 15 ítems distribuidos en 3 áreas: control durante el movimiento, motricidad fina y coordinación en general. Además, cuenta con opciones de respuesta en una escala de Likert de 1 a 5, en donde los padres deben evaluar el desempeño del niño en diferentes actividades motrices comparándolo con otros niños de la misma edad, para luego resultar en un porcentaje, en un puntaje de un rango que va desde 15 a 75 puntos, en donde una puntuación de 15 a 58
va a determinar o a indicar sospecha de SD, y un puntaje de 58 a 75 lo que nos va a decir es que probablemente ese niño no padezca el trastorno. Bien, en cuanto a los enfoques de intervención, vamos a encontrar dos particularmente bien determinados. Uno de ellos es, es el enfoque orientado a procesos. Uno de ellos es el enfoque orientado a procesos y el otro es el enfoque orientado a tareas. Que el enfoque sea orientado a procesos en el contexto de la intervención, lo que nos va a decir es que el tratamiento va a estar orientado a las funciones o componentes corporales que son necesarios para realizar actividades. Puntualmente en el DCD la hipótesis lo que dice es que mejorando los componentes corporales como la percepción, la integración sensorial, la fuerza muscular o la percepción visomotriz, van a llevar a la mejoría de las habilidades motrices en general. En este grupo vamos a encontrar la terapia de integración sensorial, que lo que hace es busca ayudar a los niños a través de la estimulación propioceptiva, táctil, kinestésica y vestibular, que está destinada a remediar el déficit sensorial subyacente propuesto. Es un método popular utilizado principalmente por terapeutas ocupacionales, pero que los kinesiólogos debemos tener en cuenta a la hora de adaptar las actividades, considerando la respuesta sensorial que pudiese tener cada niño en particular. El entrenamiento kinestésico, por su parte, es importante tanto para el aprendizaje motor como para el control motor, y plantea la idea de que cuando un individuo presenta dificultades motrices, es deficiente en la percepción sinestésica, por lo que remediando estas dificultades mejorarán las habilidades en general. La terapia motora perceptiva, por su parte, plantea la cualidad entre la percepción y las habilidades motrices, y lo que hace es fomentar el aprendizaje a través de la retroalimentación positiva y el refuerzo. En cuanto a los enfoques orientados a tareas, lo que hacen es analizar a los niños en ciertas actividades para identificar los factores en el comportamiento y en el contexto que influyen en el desempeño. Luego lo que hacen es desarrollar estrategias para favorecer la interacción entre el niño, la tarea y el entorno. Por supuesto que las funciones corporales se van a considerar factores, pero solo si están vinculadas a la tarea o a la participación deseada. Aquí vamos a encontrar dentro de este grupo la orientación cognitiva al desempeño ocupacional, que lo que hace es plantear la idea que cuando un niño se dirige a sí mismo a través de una tarea de resolución hablando en voz alta, lo que hace es aprender a regular su comportamiento al aprender a identificar una meta, a desarrollar un plan y a evaluar el éxito de ese plan. El entrenamiento de tareas neuromotoras principalmente se originó principalmente para ser utilizado por fisioterapeutas, y aquí lo que se hace es se enseñan las habilidades a través del análisis de la tarea, que desglosa la misma en sus partes componentes, para que el niño pueda enfocarse en los principales problemas de esta. El análisis de la tarea va a implicar un análisis que lo que el niño necesita saber sobre la tarea, una ejecución, o sea, lo que el niño tiene que poder hacer para realizar la tarea, y una evaluación, o sea, qué tipo de retroalimentación vamos a tener disponible nosotros para poder adaptar la tarea y que el niño pueda aprender. Por último, el entrenamiento de imágenes motoras, lo que hace se basa en la teoría de modelado interno, que lo que plantea es que el niño, que con el tiempo y la práctica aprende a reconocer la relación entre la visión y la sinestesia, para poder hacer predicciones apropiadas sobre las consecuencias de los propios movimientos producidos por ellos, y lo que en teoría haría es reducir los errores de planificación anticipada. Bien, en cuanto a la metodología, para esta revisión bibliográfica utilicé las bases de datos Cielo, PubMed, Biblioteca Virtual en Salud y LILACS. Los criterios de inclusión fueron que el periodo de publicación estuviese entre 2002 y 2022, por supuesto que abordara a niños con trastorno del desarrollo de la coordinación y que estuviese involucrado la evaluación y el tratamiento para la SD. Se identificaron los términos libres y etiquetas, tanto en términos text como en términos mesh. En cuanto al contexto de análisis, fueron seleccionados un total de 6 artículos, 2 revisiones sistemáticas y metaanálisis, una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorios, una revisión enfocada, una guía de práctica clínica basada en la evidencia de la Academia de Fisioterapia Pediátrica, y una revisión de alcance en donde se analizan principalmente las herramientas de evaluación. Bien, en el primer artículo que encuentran a su izquierda arriba, publicado en 2013, el autor Smith Engelsmann y colaboradores
tuvieron como objetivo revisar sistemáticamente la evidencia sobre la eficacia de las intervenciones motoras para niños con DCD, y además buscaron cuantificar los efectos de tratamiento a través de un metaanálisis. Los resultados arrojaron que en cuanto a las evaluaciones, la batería de evaluación de movimiento para niños fue la herramienta más utilizada con fines diagnósticos, seguida del método de evaluación concisa para la caligrafía infantil, la prueba de desarrollo motor grueso y segunda edición, la prueba de sensibilidad kinestésica y el BOT2. Y en cuanto al tratamiento, concluyeron que un enfoque orientado a tareas combinado con un entrenamiento con fisioterapia y terapia ocupacional muestra fuertes efectos de tratamientos, mientras que un enfoque solamente orientado a procesos por sí solo muestra efectos débiles. Bien, en este artículo publicado en 2017, los autores tuvieron como objetivo también revisar sistemáticamente la evidencia sobre la eficacia de las intervenciones motoras para niños con DCD, en base a estudios calificados como de alta calidad, con el propósito de informar la práctica clínica basada en la evidencia. Los resultados arrojaron que, por excelencia, la batería de evaluación del movimiento para niños segunda edición y la prueba de competencia motora de Bruni-Sosereski segunda edición fueron las herramientas más efectivas, y en cuanto al tratamiento plantearon que un enfoque orientado a tareas era el más efectivo para abordar los problemas motores de estos niños. Después acá encontramos un artículo de revisión que parte de estudios anteriores, donde se comprobaron que tanto niños como adultos con DCD se beneficiaron de la terapia sensorio-motora, que principalmente enfatiza la interrelación entre la supresión de reflejos primarios y la estimulación vestibular, a través del método de reentrenamiento de equilibrio, que incluye evaluación y estimulación vestibular, evaluación e integración de reflejos primarios, y evaluación y estimulación de la percepción visual y auditiva. Este artículo particularmente concluyó que una combinación de enfoques es el método más efectivo para abordar los problemas de estos niños, los problemas motrices, ¿no? Bien, acá también encontramos al mismo autor en una publicación del 2018, que también buscaron, hicieron una revisión sistemática desde febrero del 2012 hasta enero del 2017, respecto a las intervenciones efectivas para el entrenamiento motor en niños con DCD, y además también buscaron cuantificar los efectos de tratamiento a través de un metaanálisis. Concluyeron que las herramientas de evaluación eran apropiadas para MAC2, BOT2 y la prueba de desarrollo motor grueso segunda edición. Y en cuanto al tratamiento, coincidieron que un enfoque orientado a tareas, combinado con procesos y videojuegos activos, era el método más eficaz para abordar las dificultades motrices. Bien, en esta guía de práctica clínica de 2020, lo que hicieron es una guía que describe el manejo de fisioterapia para niños con DCD y en riesgo del mismo, y es un resumen de las recomendaciones prácticas respaldadas con evidencia publicada desde 2009 hasta 2019. Recomiendan utilizar la batería de evaluación del movimiento para niños segunda edición, la prueba de competencia motora de Bruni-Sosereski segunda edición, el análisis observacional del movimiento y la utilización de cuestionarios como el DCDQ. Y en cuanto al tratamiento, plantean que un enfoque orientado a tareas, combinado con procesos, junto con entrenamiento de estabilidad de core, entrenamiento cardiorrespiratorio y programas de entrenamiento funcional movimiento-potencia, son los más adecuados para abordar las dificultades motrices en estos niños. Por último, en esta revisión se quiso hacer un resumen de la evidencia actual respecto a la identificación e intervención motora para niños con DCD o en riesgo del mismo, de 5 años y menores. Esta revisión concluyó que la batería de evaluación de movimientos para niños segunda edición es la más utilizada para niños en edad preescolar, y que es la más utilizada para analizar el criterio A del DSM-5. Y en cuanto a los niños que corren mayor riesgo, como los prematuros, la evaluación del movimiento para bebés y la escala infantil de Alberta resultan ser herramientas prometedoras, aunque aún falta evidencia. También sugieren la utilización de cuestionarios como el DCDQ o la lista de verificación de marca. Bien, en cuanto a los resultados, las herramientas de evaluación más utilizadas por excelencia fueron el MAC2, el BOT2, y igualmente la mayoría de los estudios incluyeron otras evaluaciones, pero aún falta evidencia que puedan respaldarlas. Solo 2 de los artículos analizados consideraron a los cuestionarios como herramientas complementarias en la evaluación.
Y en cuanto al tratamiento, uno solo de los artículos consideró como única la terapia orientada a tareas como la más efectiva y la más citada, mientras que el resto, si bien coincidían que el enfoque orientado a tareas es el más citado por la bibliografía, llegaban siempre a la conclusión de que una combinación de enfoques resultaba ser más efectivo. Por supuesto, considerando también siempre la individualidad de cada niño, la mayoría de los artículos coincidieron en que un plan de tratamiento de alta frecuencia, realizado en grupos pequeños de 3 a 4 integrantes, con un promedio de 9 semanas de duración, en sesiones de 30 a 60 minutos aproximadamente, y complementadas con otras actividades, resultaban beneficiosos a corto plazo para mejorar las habilidades motrices de estos niños. Bien, por último, como conclusión, a través del tiempo, la mirada en cuanto a los enfoques de tratamiento ha cambiado. La rehabilitación kinésica ya no implica solamente lograr el movimiento, sino que se plantea desde una mirada más integral, enfocada sobre todo en la funcionalidad del sujeto, con base en objetivos que sean significativos para el mismo y que puedan ser transferidos a la vida diaria. La kinesiología cuenta con metodologías y técnicas específicas que permiten discriminar los déficits motores que impiden el desempeño adecuado de la función. O sea que a través de un enfoque interdisciplinario y desde la propia expertise de esta área, se puede colaborar para brindar estrategias que le permitan al paciente superar las barreras que lo limitan, con el fin de que estos niños con DCD puedan mejorar su calidad de vida y sobre todo lograr su máxima autonomía. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Carla. Deja de compartir pantalla. Sí, ahí saco. A ver si vos podés, porque yo de acá... ¿Qué hago, share? ¿Este? A ver si yo puedo de acá detener. Acá estoy. ¿Está? Muy bien. Ahí, ¿lo volví a poner? Volviste a poner, sí. Estás, Sí, ay, ¿te perdón. querés volver a darla? ¿Te No, parece no. que te quedó algo? No. Para que volvemos a detener. Bueno, muy bien. Bueno, ahora el jurado puede hacer alguna pregunta, algo que le haya quedado en el tintero al escuchar la presentación. Yo particularmente no tengo ninguna pregunta. Muy bien, Mercedes. No, mira, simplemente, Carla, bueno, en principio felicitarte por la elaboración de la tesina. Sabemos del esfuerzo que implica Sí. todo el proceso y llegar a esta instancia. Estuvo muy bien no solo la producción escrita, sino también tu devolución oral, tu defensa. Se ve que el perro que estuvo ladrando un largo rato no ha hecho que pierdas tu atención en tu devolución, lo cual habla de la concentración que tenías, así que felicitarte y preguntarte qué fue lo que motivó la elección del tema. No sé si vos tuviste la oportunidad de trabajar con niños con este... No trabajé con niños, pero, o sea, con esta población particularmente, pero sí en mis prácticas, particularmente en las prácticas que hice en el hospital Mi Pueblo, que se compartía ahí el espacio, y había pediatría y adultos, surgía quizás la conversación entre el equipo interdisciplinario, estaba justo el TO, estaba el KINE, estaba la CECOPE, y entonces planteaban como estas características raras que por ahí no llegaban a comprender cuál era el verdadero problema. Entonces me llamó eso la atención de niños con alguna torpeza motriz que no se explicaban por otra causa que sea algo neurológico puntualmente, o algún déficit cognitivo. Entonces empecé a prestar más atención en diferentes contextos de mi vida, y sí, bueno, es como que me interesó ver este tipo de los trastornos del neurodesarrollo, principalmente, como que siento que cada vez están siendo más presentes. De hecho, en mi investigación, cuando yo empecé a hacer lo del DCD, cuando buscaba los artículos había muy pocos, y después cuando seguía buscando, a medida que, no sé, 2 años habían pasado, la elaboración habían incrementado un montón la cantidad de publicaciones, por lo tanto también es como un llamado de atención de que esto es más evidente. De hecho es algo suele ser subdiagnosticado, por lo tanto no hay tanta evidencia,
tantos datos, es como todo, ¿no? Acá no hay muchos datos en Argentina, pero como que bueno, me llamó la atención más que nada por eso, como que siento que están muy presentes en todos lados y quizás pasan desapercibidos esta Muy parte de bien, esta población. Bien, muy bien, buena, muy muy bien. buena respuesta. Les damos, si querés, apaguen cámaras y micrófonos y se comunican entre ustedes, los jurados, y después vuelven a activar Y no acá. Creo que Carlos salimos, ¿no estás con podemos el... salir? Sí, sí, salí y después vuelves a entrar vos que Dale, estás con el ok, teléfono, no hay problema. perfecto. Mercedes, hablamos, ok, te llamo. No hagas comentarios que te estamos viendo todavía, Carlos. Ahí está. Salió. Bueno, ahora sí, prendan todas las cámaras. Estamos en el pasillo de la universidad y la verdad que muy linda la exposición. Yo creo que vas a ser licenciada en minutos nomás. Sí, por favor. Muy bien. La verdad que me gustó mucho el trabajo, ya que había empezado a leerlo antes, y la exposición, excelente. No hablé muy a las chapas. Siento que No, hablé re menos rápido. mal, porque si no te pasabas en tiempo. Ah, sí, no sé Así cuánto, que, ni, no sé cuánto hice. no, estamos justos, estamos bien. Ah, bueno, joya, joya. Ah, no veo a nadie ahora. Grítenle cosas ahora, los demás sí pueden hablar ahora. ¿Eh? Ahí hay una licenciada de hace poquito, Sí. Aileen. Está acá en mi casa, en el living está. ¡Esa! Ah. A ver, pero ¿por qué no puedo? Aileen de la Cábala. Sí, a mí, acá tengo el anillito, mirá. Yo no me voy a ir a Qué ensuciar nervios ahora, ahora. a ver qué dice el jurado. Pablito, ¿querés decir unas palabras? ¿Te costó mucho esta tesina, este estudiante? Contanos. Fue un periodo larguísimo, me parece, porque, ¿no? Fue Más o largo. menos. Sí, 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 sí. fue largo, no, pero estuvo bien, estuvo muy bueno. Me olvidé porque, no sé, pero vamos a haber arrancado hace 2 años por lo menos. Sí, más o menos. Y sí, porque justo a mí me agarró la pandemia, tenía que cursar las últimas prácticas ahí en el hospi, así que sí, se dilató bastante. Pero bueno, después, una anécdota no tiene nada que ver, pero está muy relacionado, que yo después me convocaron para escribir un capítulo de un libro que tiene que ver un poco con estas cosas, y bueno, y ahí las convoqué a Le Eileen. robaste material acá a Carla, entonces. No, a ellas no, a otros sí, pero ellas me ayudaron con la investigación, así que creo que tiene que ver, todo está relacionado. Está todo Bueno, vinculado. volvió el jurado, todos serios de nuevo. Me pareció que estaba acá, ahí está Caro y ahí está Mercedes. Bueno, muy bien, esperamos ahora sí la devolución completa del jurado. Acá está Caro, no te Bueno, veía, Caro. sí, cuesta a veces enganchar. La verdad que, bueno, estuvimos hablando con Mercedes, a mí particularmente fue una tesina que me encantó leer. De hecho, en la devolución, más allá de lo que la devolución formal, le escribí a Luis que me había encantado el tema. Me parece muy original. Uno, generalmente esto está muy acotado, a veces, por lo menos las que me ha tocado leer, son temas a veces como, o muy, muy duros en algunas cuestiones como respiratorio, cardio, como, me parece que esto, tu disparador, has hecho una buena investigación de cómo puede intervenir un kinesiólogo, que creo que es el objetivo de las tesinas, y bueno, que surge una pregunta, a ver cómo desde tus aprendizajes adquiridos durante la carrera, qué se puede hacer por estos niños. Y me pareció súper interesante, en tu exposición también lo había visto en la parte escrita, esto de la torpeza motora, que uno lo viene escuchando de niño, yo tengo 40 y pico de años, y que como que es normal que el chico sea torpe, que se tropiece, este es un tarambana, o estas cosas que uno le pone como distintos como diagnósticos como populares, y realmente este chico requeriría una intervención. Y uno como kinesiólogo, frente a esa situación, puede intervenir. Y les va a pasar, de hecho, después de haberlo leído, uno está más atento a estas cuestiones, yo que hago pediatría en un lugar, que uno va a un acto y ve como que hay unas cuestiones motoras que el chico por ahí no puede resolver, o algo que a uno le llama la atención, y bueno, esto tiene un nombre y apellido, esto se puede evaluar, has presentado las herramientas, me parece que a mí particularmente el tema me pareció muy interesante,
Y esto, bueno, de estar siempre como atentos, inclusive si no hacemos directamente pediatría, bueno, a esta cuestión de la coordinación, y bueno, que puede tener varios factores, como bien has expuesto, y o sea, multifactorial también a la vez. Nada, yo particularmente, como te digo, me encantó el tema, estuvimos hablando con Mercedes y nos parecería la nota merecedora un 8, ¿sí? Y felicitarte. Así que bueno, nada, me encantó tu presentación y realmente me gustó muchísimo el tema y cómo lo has enfocado, y me parece que lo has hecho muy propio. Esto me gusta cuando hacen las presentaciones y uno los puede escuchar hasta disertar con cierta liviandad de ese tema como muy aprendido y muy tuyo, digamos. Así que bueno, felicitaciones y a todos los presentes. Felicitaciones, Carla. Felicitaciones. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, gracias. Aplaudan Muy todos, agradecida. griten, vamos, invadan la Muy bien. habitación donde está. A festejar. Sí, ahora me van a Bien. enseñar ahí. Me voy a la facu ¡Felicitaciones, ahora. Carlita! Claro. Gracias, tía. ¡Felicitaciones, qué emoción! Ahí está toda la hinchada. Sí, tengo la hinchada ahí. Yo estoy encerrada en la pieza, no quiero ni salir ahora. Pero ahora Me que te imagino invadan la también. pieza. Sí. Bueno, Me hoy quedo- invita a Carla, ¿sí? Así que, Ahí invita a la familia, ¿Dónde? escúchame. Nada. No hago nada. bueno, quiero agradecer mucho, bueno, primero felicitarte, Carla, y agradecerte que nos hayas elegido como universidad, y estamos muy orgullosos de que seas una nueva egresada. Agradecer al director por su colaboración y a los jurados. Creo que entre todos hemos logrado el objetivo, que es tener una excelente estudiante y ahora una excelente licenciada. Así Ay, que muchas bueno, gracias. La verdad muchas que gracias a todos. puro agradecimiento a la facu, la verdad que no tiene nombre lo que nos da la universidad. Todo el apoyo tanto de los docentes como los no docentes, los compañeros. Cada uno hace como su vida ahí adentro y se lleva a muchas personas lindas y mucho aprendizaje, así que no, la verdad, súper agradecida y siempre voy a estar ahí para la uni cuando haga falta, así que gracias por Muy todo. bien, me parece muy bien. Muchas gracias, los saludo a Gracias. todos, que sigan muy bien. Nos vemos. Adiós. Igualmente, Hasta chao, luego, éxitos. Carla. Chao. Te Chau, quiero chau. mucho, Carlita. Gracias, yo también. Felicitaciones de nuevo.